Bueno, bienvenidos y bienvenidas a una nueva inmersión profunda. Ujú. Hola, qué gusto estar de vuelta. El gusto es mío, la verdad. Y para quienes siguen fielmente esta serie de exploraciones bajo nuestro gran paraguas temático de Corre, lee, vive, saben que ya hemos desmenuzado textos, verdaderamente icónicos. Claro, textos fundamentales. Exacto. Hemos recorrido las barrancas del cobre con Nacidos para correr, reflexionamos sobre la cadencia en de qué hablo cuando hablo de correr, Pasamos por la nutrición con correr, comer, vivir. tal cual, y hasta desentrañamos la resistencia pura en ultramaratón. Ha sido un viaje literario fascinante. Pero hoy cruzamos una frontera distinta. Dejamos de lado la técnica o la dieta para adentrarnos en un terreno mental muchísimo más extremo y, siendo sinceros, bastante implacable. ¿Es un giro de timón necesario? A ver, y sumamente interesante. El libro que tenemos bajo la lupa en esta inmersión es Never Finished, o Nunca Terminar, escrito por David Goggins. Publicado hace poco, ¿no? Sí, en el año 2023. Y sirve como un excelente punto de partida mencionar que, bueno, Goggins es conocido por una forma de expresarse sumamente cruda. Sí, visceral. Exacto, visceral. El libro original está cargado de un lenguaje sin filtros, directo a la yugular, digamos. Y ahí es importante hacer una pausa, porque para mantener esta exploración completamente alineada con las políticas de contenido de las plataformas y enfocarnos realmente en el oro puro de sus conceptos, vamos a mantener un tono limpio. Claro, la intensidad de su mensaje no se va a perder en absoluto. Para nada. Solo nos centraremos estrictamente en la arquitectura de su mentalidad y en esas estrategias prácticas. Ujú, me parece perfecto. Entonces, bueno, vamos a entrar en materia de inmediato, porque la misión de hoy es muy específica. Este análisis está diseñado con precisión quirúrgica para esa comunidad de larga distancia que ya sabe lo que es cruzar metas importantes. Quienes ya han estado ahí. Exacto. Hablamos de cada atleta que ha invertido meses de su vida en un plan riguroso, que completó ese primer maratón o que sobrevivió a un ultra de montaña, y que, a los pocos días de colgar la medalla, se topa con un silencio ensordecedor y la pregunta, ¿Y ahora qué? tal cual, ¿y ahora qué? Así que la intención es clara. Para quienes ya devoraron el libro, ofrecer una perspectiva que conecte esos conceptos con la pista, y para quienes aún no lo leen, extender una invitación contundente a descubrirlo. Y para lograr ese objetivo, estructuraremos esta charla alrededor de 3 grandes interrogantes, que estoy segura resuenan en la cabeza de cualquier persona dedicada a la resistencia. A ver, ¿cuáles serían? Primero, ¿qué ocurre realmente a nivel psicológico en ese vacío posterior a cumplir un gran objetivo? Segundo, ¿qué mecanismos existen para evitar caer en la complacencia cuando ya se alcanzó la cima? Ese es clave. Y tercero, una pregunta muy íntima. ¿Cómo se redefine la identidad personal cuando la vida deja de girar en torno a una sola carrera? Bien, para dar respuesta a todo esto, hay que establecer primero el contexto. Quien no conoce a David Goggins necesita saber de dónde provienen estas ideas tan radicales sobre el esfuerzo. ¿Cuál es el punto de partida de Never Finished? El perfil del autor lo explica casi todo. Goggins trasciende las etiquetas convencionales. Los registros documentan que es un exmiembro de los Navy SEALs de Estados Unidos. Un veterano. Exactamente, con servicio militar comprobado en Afganistán e Irak. Y a nivel deportivo, su currículum es intimidante. Es un atleta de ultra resistencia de élite y ostentó el récord mundial Guinness de la mayor cantidad de dominadas en 24 horas. Una locura. Totalmente. Ahora, Never Finished no surge de la nada. Es la secuela directa de su primera autobiografía, Can't Hurt Me, de 2018. Pero mientras el primer libro contaba su transformación desde una juventud con traumas y sobrepeso hasta ser operador militar, este segundo profundiza en cómo sostener ese rendimiento a largo plazo. Bien, vamos a desempacar todo esto, porque ahí el libro lanza su primera bola curva. Deja clarísimo desde el prólogo que esto no es autoayuda tradicional. Para nada. No hay frases reconfortantes, no hay palmaditas en la espalda, ni visualizaciones mágicas para que el dolor desaparezca. Goggins plantea que la industria a menudo falla porque busca hacer sentir bien a la gente en lugar de hacerla más fuerte. Él lo llama un campo de entrenamiento para el cerebro. Exacto. La premisa central es que la evolución personal simplemente no tiene línea de meta.
Todo lo que el cerebro percibe como un límite absoluto es apenas un nuevo campamento base. Y esa metáfora del campamento base nos lleva al primer fenómeno crucial, el letargo después de la victoria. El famoso vacío. Ujú. Está sumamente documentado en la psicología del rendimiento. Después de meses operando bajo la presión de un objetivo, lograrlo provoca una caída drástica de la dopamina. El libro ilustra esto con una honestidad brutal. Sí, sobre su propia vida. Claro, tras décadas de someter su cuerpo a castigos inenarrables, graduándose de los entrenamientos más duros del planeta, Goggins confiesa que se encontró atrapado en neutral. Y es asombroso leer esa vulnerabilidad. Describe cómo esa mentalidad afilada se fue oxidando. De pronto, alguien famoso por su dureza implacable se descubre lleno de excusas comunes, postergando entrenamientos. Acomodándose en la rutina. Ajá, sentía que aquella bestia mental se estaba desvaneciendo. Y esto resuena mucho en el atletismo de resistencia. Se entrena con disciplina espartana por 20 semanas, se cruza la meta y un mes después salir a trotar 40 minutos parece imposible. El vacío poslogro es peligroso. Absolutamente. Y salir de ahí no ocurre por generación espontánea. Requiere un choque eléctrico. Para Goggins, ese choque llegó en forma de un correo electrónico proponiéndole correr la Leadville Trail 100 para recaudar fondos. Leadville. Esta invitación es el catalizador perfecto en la historia para analizar cómo romper la complacencia. Quienes corren ultras saben el monstruo que es Leadville. No es asfalto plano. Son 100 millas a través de las montañas rocosas de Colorado. Con condiciones extremas. Totalmente. La salida está a 10,000 pies sobre el nivel del mar, con un cambio de elevación de 15,000 pies que destroza las piernas. Para alguien atrapado en la inercia, aceptar este reto era apagar un incendio con gasolina. Y él confiesa que su primera reacción fue buscar la salida fácil. Empezó a racionalizar por qué no debía hacerlo. Claro, la mente buscando confort. Exacto. La racionalización es el mecanismo de defensa por excelencia. Pero Goggins reconoció esa voz como el enemigo. Sabía que necesitaba un reto que le aterrara. Y durante el entrenamiento para Leadville, implementó una herramienta fascinante, la auditoría del autodiálogo. Este concepto es brillante por lo incómodo que resulta. En el día a día siempre hay esa voz que negocia. Suena el despertador a las 4 de la mañana, hace frío, hay dolor, y la voz susurra que no pasa nada si uno se queda en la cama. Ujú. En lugar de bloquear esa voz, el autor tomaba su teléfono y grababa sus quejas. Documentaba en voz alta cada excusa por la cual su cuerpo suplicaba no entrenar. Y la psicología detrás de esto es profunda. Al grabar las excusas, se saca a la debilidad del subconsciente y se la expone a la luz. Pero el siguiente paso es el doloroso. Escucharlo. Escuchar la propia grabación. Escuchar la propia voz llena de autocompasión genera una disonancia cognitiva tremenda. Es vergonzoso enfrentar la debilidad de manera tan tangible. Y el golpe maestro viene después. Tras escuchar, la técnica dicta grabar un segundo audio. Pero ahora, imaginando que quien se quejaba en la primera grabación no es uno mismo, sino un amigo muy querido a punto de rendirse. Un cambio de rol. Claro, el segundo audio es un mensaje de motivación implacable para levantar a ese amigo, destruir sus excusas con lógica y empujarlo hacia la puerta. Es destilar la debilidad cruda hasta convertirla en combustible. Y este ejercicio de domar la mente nos introduce al concepto de la creación de un alter ego. En el texto, diferencia entre David, el hombre común con inseguridades, y el salvaje, o simplemente Goggins. La entidad mental acorazada. Exacto. Este alter ego no es una simple visualización, es un interruptor de emergencia. Es una distinción muy interesante. El libro describe a este salvaje como esa parte de la conciencia que toma el mando en los microsegundos donde la presión física llega al límite y todo es un caos. Ujú. Ese instante en el kilómetro 80, bajo la lluvia, cuando la mente lógica presenta un argumento irrefutable para abandonar. Ahí, el salvaje toma el timón, silencia el ruido y obliga a las piernas a dar un paso más. Ahora, mantener vivo a ese salvaje exige un precio altísimo. Aquí el texto es transparente sobre la realidad del alto rendimiento. Argumenta que para maximizar un potencial mínimo y ser grande, hay que abrazar el desequilibrio total. Volverse desequilibrado, al menos por un tiempo. Totalmente. Es un nivel de obsesión donde cada minuto,
cada caloría está calibrada hacia el objetivo. Y el libro no intenta endulzar esto. Se expone que este nivel de dedicación roza la locura. Implica no tomar días libres, dormir en la biblioteca o en la oficina. ¿Y las consecuencias sociales? Claro, desde afuera se percibe como egoísta. Se advierte que este nivel a menudo es incomprendido y afecta a las relaciones personales, porque el salvaje no es una bestia socializada. Si conectamos esto con el panorama general, es un análisis imparcial del costo de oportunidad. No se presenta como la única receta para la felicidad, sino como la cuota que esta filosofía exige para empujar los límites humanos. Y para entender cómo se sostiene esa disciplina sin colapsar, llegamos a la anécdota del capitán Connolly en la escuela de asalto aéreo. Esa historia es fundamental. ¿Sí? La regla dictaba que debían hacer 5 dominadas y 10 flexiones al pasar por unos arcos. Era un requisito. Un día, Goggins vio a Connolly haciendo los ejercicios no solo para cumplir el trámite y ganar unas alas para el uniforme, sino dando su máximo esfuerzo absoluto. Y la mayoría solo buscaba marcar la casilla, ¿verdad? Exacto, hacer lo mínimo. Pero Connolly ejecutaba cada repetición con técnica impecable, dando todo lo que tenía, incluso cuando nadie lo evaluaba. Y Goggins usó esa imagen durante su entrenamiento para Leadville. Se preguntaba a diario, ¿estás cumpliendo con los requisitos o estás dando todo lo que tienes? Esto ejemplifica cómo construir carácter en la sombra cuando nadie está mirando. Es fácil correr rápido cuando hay público aplaudiendo, pero el carácter real se forja en la soledad de una madrugada lluviosa. Y esa integridad es la base para sostener otra filosofía del libro, el Roger Dat, o recibido. La respuesta ante la adversidad inesperada. ¿Tal cual? En lugar de quejarse cuando la vida golpea duro, la respuesta debe ser recibido, orden dada, esperen resultados. Al hacer esto, se corta de raíz la hemorragia de energía de la autocompasión y explica cómo utilizar el miedo no como un freno, sino como combustible, volteando la situación a favor del crecimiento. Todo este andamiaje mental nos aterriza finalmente en la tercera gran pregunta. ¿Cómo se redefine la identidad más allá de una carrera puntual? Y aquí el autor introduce su laboratorio mental. El laboratorio mental es un espacio interno de preparación, un lugar donde las personas enfrentan sus inseguridades y diseccionan lo que él llama el tejido cicatricial de sus traumas, o lesiones distractoras. Ajá, diseccionar el dolor. Exacto. Se trata de transformar todo ese dolor del pasado en materia prima pura para el desarrollo personal continuo. Es una evolución constante. Y ese es el mensaje final del libro. La grandeza no es un objetivo estático ni se define por cruzar una línea de meta en un ultramaratón. Se trata de adoptar una mentalidad del día 1, semana 1. Basada en la disciplina y la humildad. Totalmente. Redefinir la identidad significa entender que el éxito es el viaje continuo de intentar una vez más. La competencia final siempre es contra uno mismo. A modo de síntesis, las lecciones de Never Finished muestran que la verdadera fuerza radica en la voluntad de enfrentar la incomodidad de frente, de mirar al miedo y avanzar hacia él. Ha sido una exploración intensa, pero antes de concluir, dejamos una idea flotando para reflexionar por cuenta propia. A ver. Si el salvaje requiere un desequilibrio total y un rechazo absoluto a la línea de meta, ¿en qué punto la búsqueda incesante de la evolución personal se convierte en una forma de huir del silencio y la quietud? Es una gran pregunta. ¿Es posible encontrar paz siendo un salvaje a tiempo completo? Algo para masticar durante el próximo trote largo. Por ahora, cerramos esta inmersión. Invitamos a quienes nos escuchan a suscribirse, activar las notificaciones y seguir escuchando Corre, Lee, Vive, donde seguiremos haciendo estas exploraciones profundas sobre libros que marcan la diferencia. Un saludo inmenso, a seguir sumando kilómetros y hasta la próxima.